Hola, buenas tardes a todos o buenos días o buenas noches. Aquí estamos con el Hugo, aquí en el parque, paseando un poquito y disfrutando del sol. Y esta es, bueno, una de las rutinas del Hugo, que es salir a pasear, que él disfruta muchísimo. Tiene muchísimas más, pero esta sobre todo le encanta el parque, le encanta andar un montón, es como un perro callejero. Y hoy precisamente pues vamos a hablar de rutinas, del present simple y de cuándo lo usamos y por qué lo usamos y cómo lo usamos. Adelante. Bueno, pues empezamos con esto del present simple. Que, bueno, supongo que en principio, seguramente en todas las academias o para todos los profesores, es una de las conjugaciones básicas a aprender de las iniciales, seguramente por detrás del verbo to be. Y es lógico, ya que es un tiempo verbal que, bueno, nos puede ayudar a más o menos tirar las cosas hacia adelante a nivel básico, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en las películas de los indios y el salvaje oeste, como los indios, digamos que no conjugan ni en pasado ni en futuro, conjugan bastante en infinitivo, pero básicamente utilizan el presente. Así que vamos con ello, con el present simple. Y vamos a empezar primero con su conjugación. Y hay que recordar sobre todo que el inglés especialmente es muy estructurado. Es muy de fórmulas, es un poco a lo matemático, es A más B más C es igual a D, y eso es importante recordarlo y lo recalco, y sobre todo lo recalcaré muchas veces, ya que en próximos vídeos de conjugaciones de tiempos verbales o formación de preguntas, cualquier tema gramatical en inglés, la gran mayoría tiene una estructura, así que es muy importante ese concepto de la estructura. Segundo, es importante que dentro de esta estructura se tenga claro que siempre tiene que haber un sujeto, siempre. En inglés siempre. Ese es un problema para los que hablamos castellano, español, porque el sujeto en nuestro caso no es obligatorio, ya que en la conjugación ya de por sí marca, señala la persona, el sujeto. Pero en el caso del inglés no. A pesar de que tenemos que añadir cosas, como veremos a continuación, como hay sujetos que repiten conjugación verbal, pues hay que marcar el sujeto. Al igual que tenemos que utilizar auxiliar, verbo auxiliar en las preguntas y en las negaciones. Muy, muy importante. Es algo que iré repitiendo y es algo que hay que tener muy importante si queremos hablar bien la lengua. Si queréis hablar, pues eso, como indios, pues no pongáis sujeto, no pongáis verbo auxiliar, pero si queremos hablarlo bien, pues es muy importante. Bueno, pues como vemos aquí en pantalla, la conjugación no es difícil, básicamente hay que acordarse de tres cosas, tres. La primera, en lo que es la afirmación, tenemos que se conjuga exactamente igual, excepto en las formas de singular, he, she and it. Él, ella y eso, esa cosa o ese animal, etc. Por lo general lleva una S, por lo general, aunque también es frecuente ver una ES. Ahora en nada, en breve, veremos cuál es la diferencia entre SS cuando usamos una y la otra, pero básicamente ponemos una S al final de la palabra, sin transformación de consonantes, ni de vocales, ni cosas de esas. Y luego tenemos, como hemos dicho, el uso del auxiliar. En interrogativo negativo utilizamos el do para el I, you, we, you, they, y el does para el he, she, it. Entonces,
la S que utilizamos en el afirmativo desaparece en el interrogativo. Yo siempre a mis alumnos les decía que pensaran que el auxiliar es como un vampiro que chupa la sangre del verbo y lo deja pues totieso y, y sin nada. Porque ya está la S en el do. Tenemos das, ya tenemos esa S que hace que no tengamos que repetir otra vez works. En este caso tenemos el verbo trabajar, por cierto, que no lo había dicho, verbo work. Y lo mismo pasa con el negativo. En este caso utilizamos el don't o el doesn't. Esta es la forma corta. Tenemos la forma larga que sería do not y does not, que serían dos palabras diferentes, separadas, perdón. Lo mismo, es un vampiro el auxiliar, entonces en el he, she, it, la S que teníamos en el afirmativo desaparece y ya la tiene el doesn't, así que no hace falta repetirlo. Entonces decíamos que en el he, she, it, en el afirmativo utilizamos S o ES. La diferencia está en cómo termina el infinitivo. Como tenemos en esta nueva imagen, vemos que todas aquellas palabras, todos aquellos verbos, perdón, bueno, es una palabra igualmente, no un verbo, todas aquellas palabras, todos aquellos verbos que acaban en Y, CH, X, S y SH, hacen su terminación del he, she, it en ES, ¿vale? Con el resto de verbos solo ponemos una S. Si terminan en uno de estos, ES. Y en el caso de la Y, hay que hacer una transformación que sería una Y por una I latina. Y luego pondríamos ES. Pero, importante, lo tengo marcado aquí abajo, no todos los verbos que acaban en Y hacen IES. Solo aquellos que terminan en consonante más Y. Como vemos en el ejemplo study, tenemos la consonante D y luego la Y, con lo cual transformamos la Y y usamos S. Pero en el cambio, el verbo jugar o adaptar un papel en una obra de teatro, play, solo ponemos una S, como si fuera una conjugación normal, porque antes de la Y tenemos una vocal. Pues, así que importante, watch out, consonante Y, IS, vocal Y, solo S. Entonces esa sería la conjugación y ahora veremos cuándo se utiliza, que en principio no es para muchas cosas, básicamente 3, así que no es muy complicado. Tenemos aquí en esta nueva imagen, en negrita, los 3 casos en los cuales utilizamos el present simple. El más común, hábito, rutina. Por ejemplo, tenemos aquí entre paréntesis I work every day. Every day, cada día. Por lo tanto, es una rutina. Fact. Por ejemplo, tenemos aquí You don't find polluted air in the countryside. Todas aquellas cosas que sean reales, de la realidad, que no cambian, que siempre pasan, bueno, que no cambian, que siempre pasan, que es un hecho, es algo, pongámoslo así, científicamente demostrado, para que se entienda. Utilizamos el present simple, que en el fondo vendría a ser un caso como rutina, ¿no? Si por ejemplo en este ejemplo entre paréntesis tenemos no encontramos aire contaminado en el campo, es porque eso pasa cada día. O el mundo gira alrededor del sol. Es algo que pasa siempre, cada año, cada día. Y finalmente tenemos lo que es timetables, horarios, que nos valdría tanto para lo que es ahora mismo como en el futuro, especialmente en el futuro, ¿no? Y es un poco chocante, ¿no? Si es futuro, ¿por qué no conjugamos en futuro? Bueno, pues hay una opción que ahora veremos con ejemplos que, pues refiriéndose al futuro, utilizamos present simple.
Cuando hablamos aquí de timetables, hablamos de objetos, de cosas. Lo digo porque cuando hablamos de una serie de horarios de futuro, de acciones que hacen unas personas, utilizamos otro tiempo, que sería el present continuous. Pero cuando el sujeto es una cosa, un objeto, utilizamos present simple. Fijaos en este ejemplo. The class starts at 7:30. La clase es un objeto, es una cosa. Por lo tanto, sí, utilizamos present simple. Tenemos esta imagen del Hugo en el parque, que es la que veíamos antes de la intro. Esto, como lo hace cada día, podemos decir, pues, Hugo walks in the park. Hugo sería un he. Recordemos que a los animales se les pone sexo, un he o she, cuando son parte de la familia. Si no, se pondría it. Pues Hugo, he walks in the park every day. ¿Vale? Bueno, el every day no es obligatorio, pero normalmente utilizamos un adverbio de frecuencia con el present simple. O por ejemplo, aquí normalmente él siempre huele, ¿no? So, he sniffs. Perdón. He sniffs the grass, la hierba, ¿no? Siempre está oliendo, lisqueando la hierba. Rutina. Si quisiéramos, por ejemplo, con esta foto hablar de una realidad, pues podríamos, por ejemplo, decir que the sun shines. El sol brilla, pero no porque esté brillando en este momento, sino porque lo que hace el sol es eso, es brillar. Otra cosa luego es que haya nubes y se tape esas cosas, pero el sol pues brilla, porque tiene una luz muy potente. Y luego teníamos el tema de horarios, y lo ilustraremos con otra fotografía. Con esta, si os fijáis en el margen inferior derecho, tenemos a Hugo. Uy, se ha caído algo. Que parece que esté muerto, pero no lo está, tranquilos. Es simplemente que está descansando, está muy cansado. Pues mira, se le ha dado hoy por ir muy lejos a coger un tren de estos de larga velocidad. De larga distancia. Para irse pues a París, ¿no? Tiene una perrita muy mona en París y quiere ir a verla. Me ha pedido permiso y yo pues se lo he dado. Y ahora está aquí esperando al tren, ¿no? Y eso que pues mira, él no sabe a qué hora sale el tren, ¿no? Porque claro, como es un perro pues no está acostumbrado mucho a estas cosas de humanos, ¿no? Y se acerca a un humano que ya no está, ya se ha ido. Y le pregunta, ¿no? A qué hora llega al tren, ¿no? Porque dice, bueno, tengo sueño, así, bueno, como tiene un reloj mental, pues dice que va a dormirse y ya ese reloj mental ya le despertará 5 minutos antes de que llegue el tren. Así que el viajero, el que está ahí en la plataforma, pues el humano le contesta que pues sale a las 7 de la tarde, ¿no? Que es dentro de una hora, ¿no? Entonces podríamos decir que the train arrives at 7 o'clock. Present simple. Todo normal. Arrives con S, porque the train es singular, sería un it, por lo tanto tenemos que utilizar la S. Y esto es todo. Recordar estas 3 situaciones: rutina, realidad, hecho y horarios en el futuro de cosas, y la conjugación, la SS en afirmativo y el das y el dasan para interrogativo y negativo. Si recordáis esos conceptos y los practicáis, deberíais dominar lo que es el present simple. Bueno, pues aquí nos despedimos, siguiendo de paseo con la rutina habitual, nuestro present simple de cada día. ¡No te vayas, Hugo! ¡Hugo! ¡Vuelve! Y nada, como siempre, si tienen cualquier duda, dejadla en la caja de comentarios y se resolverá en cuanto se pueda. ¡Hugo! Di adiós a la cámara.
Adiós y muy buenas.